¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, mi idea es esto así y yo quiero esto así. Bien. Entonces, bueno, mi idea es mostrar el programa. Esta charla en realidad es simplemente quería hacer esto hace mucho, porque sigo unas personas en Twitter, que acá están los nombres, ahora están los nombres acá, que se llaman Breaking the Program, Electron Greg y Tom Kelgrove. Estoy dando una charlita, ya voy, chao. Y esta gente me gusta mucho lo que hace, porque lo que hace es mostrar técnicas de programación. Breaking the Prog y Tom Kelgrove fueron programadores en la época final de la Spectrum, o sea, más o menos este hombre sacó para el 87 más o menos títulos, y él también. No eran gente muy conocida, o sea, no eran estrellas, pero están buenas las cosas que hacían. Y ellos hacen un trabajo de preservación muy bueno. O sea, vuelven a revisar las técnicas, vuelven a revisar los programas. Es una fuente de información de cosas muy finas. Yo aprendí cosas que no tenía idea de cosas muy finas de la computadora. Y Electron Greg es un hombrecito que hace programas para la Acorn Electron, y hace cosas increíbles. Él también robó un par de ideas que me parecieron muy buenas y las quería implementar. Nunca tenía una excusa, y Antonio, como siempre, me da excusas para hacer cosas, así que siempre muchas gracias, Antonio. Están totalmente chalados ustedes, pero me encanta. Así que lo primero que hice es un programita muy simple, que lo que yo quiero hacer es medir la performance de diferentes programas que escriben en el pantalla de la Spectrum. ¿Cuál era el problema? Siempre había una cosa como Raising the Beam en la Spectrum. ¿Por qué? Porque mientras se peinaba la pantalla a 50 Hz, a la TK90 en realidad, porque también la TK90 española, mientras se peinaba la pantalla a 50 Hz, bueno, vos tenías una interrupción que se generaba, donde vos te podías hookear esa interrupción y que te indicaba cuando empezaba el barrido. Entonces la idea era rápidamente, antes que el barrido llegue a la pantalla, vos ya haber escrito la pantalla. ¿Qué querías hacer? Evitar los efectos de tear, de desplazamiento, no sé ni siquiera cómo le llamábamos en ese momento. Se notaba claramente que los juegos eran chotos cuando parpadeaban los sprites y hacían ese tipo de cosas, o se veían cortados, ¿no? Que avanzaba la parte de abajo y la parte de arriba no avanzaba porque justo había cortado la cosa al medio. Entonces, el primer programa que yo quería hacer es Present planchadita. No, ¿dónde estoy? Este no es, pero a ver, acá. Sub planchadita. planchadita.z80. Este es el programa más básico que quería mostrar, que es planchadita. Y lo que hace es, a ver si se entiende el programa. Lo primero que hace es, esto es copiado de Breaking the Prog, tal cual lo saqué. Él tiene un repositorio GitHub que está muy bueno, y lo que hace ahí es establecer el vector de interrupción. El i lo setea en 39 y después le hace un jump a una dirección de memoria que en definitiva a mí no me importa lo que es, pero cae acá. Cada vez que el beam, o sea, el haz de electrones empieza a barrer la pantalla, cae en este lugar. Buenísimo. Entonces, el resto, lo único que hago es alguna tontería. Llamo al CLSL-ROM, deshabilito un par de variables para poder escribir en toda la pantalla y que no me pregunte más scroll, o que me pregunte recién cuando pasen 255 a scroll. Cosas que yo no sabía de la Spectrum, pero bueno, averigüe. Y acá imprime en loop Argentina, Argentina, Argentina en esto. Bueno. Y acá está la parte importante, y qué es lo que pasa cuando ocurre la interrupción. Quería hacer una cosa muy sencilla, era hacer la bandera argentina full screen. A full screen incluyendo borde. Entonces la idea era ponerla en celeste, en cian, que son estas dos líneas,
interrúmpame cualquier duda, ¿no?, que tengan. Así, porque me interesa, digo, que dialoguemos sobre esto, ¿no? Sin problemas. Digo, si no te entienden una mierda, digo nada, avísenme también. Yo paro. O sea, yo supongo que todo el mundo le tiró un out al 254, A con el color de borde, pero a lo mejor estoy suponiendo cosas. ¿Estoy suponiendo demasiado? La Sinclair 1000 era blanco y negro, Nico. Pero me puedo imaginar el efecto de esa instrucción Bueno, avanzada. gracias, gracias. Sí. Salta una generación. Pasa del 81 al 82. Bien. Esto pone el borde de la pantalla. La pantalla tenía 256 por 192. Pone el borde en cian. Y después lo que hago acá es un loop. De un delay que fui calibrando manito, y después lo que hago acá es lo pongo en blanco, o sea, en 111, y después hago otro loopcito acá y lo pongo de nuevo en celeste. Finalmente popeo estos registros porque, digamos, esto está ejecutando concurrentemente en algún sentido. Yo no sé en qué momento voy a caer de todo este programa que se está ejecutando acá en loop, que es este pedacito, que incluye un llamo a la ROM, y más vale que todo lo que toque lo pushe y lo pope, ¿no? Por supuesto, un disable interrupts y un enable interrupts para fin. Bueno, entonces veamos este programa, qué es lo que hace. Y entonces, planchadita, acá está. Bien, entonces uso de nuevo lo que recomienda este hombre que se llama Dan, o sea, Breaking the Prog, que es el SHASM Plus, que parece que está muy bueno, y además tiene un lenguaje de scripting. Se puede scriptar en Lua internamente. Entonces lo compilo y llamo al Cesarux. Este switch es importante para que emule el real video, o sea, con todo lo del sync. Por supuesto, boteo la máquina que yo tenía, que era una TK90 en Spanish, y después salgo después de 6 segundos para mostrar. Vamos a ver cómo sale esto, a ver si sale bien. Bien. Entonces, bueno, ahí está el efecto. ¿Se ve el efecto en pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien, se nota que, digo, es un programa raro en algún sentido, ¿no? Digo, notan que está haciendo algo diferente el programa. Es pregunta. Está imprimiendo uno atrás del otro y quedó la bandera con las líneas. Me perdí. Bien. Pero se dan cuenta que estoy dibujando en el borde, ¿no? Todo esto es borde. Sí, te quedó el borde blanco. Te quedó, yo estoy dibujando en el borde. Dibujo celeste. De hecho, okay, tenés el borde arriba celeste, tenés la parte de escritura blanca, bueno, eso y de vuelta abajo celeste. Exacto. De hecho, le dejé un... dice que la conexión a internet es unstable. Le dejé un píxel ahí, y acá también, para mostrar. De hecho, acá se ve inestabilidades, ¿no? Sí, bien. Sí. Ok. Entonces, simplemente necesitaba eso para empezar a jugar un cacho. Una de las cosas que yo no sabía, que lo cual es lógico, que leyendo a esta gente, era, uno suponía de la memoria de esta máquina que era toda la misma, ¿no? Tenía 48K, estaban los 16K bajos, los que venían en la Spectrum de 16K, y los 32K que eran los altos. De hecho, son memorias de distinto tipo. Digo, hay problemas. La gente que repara Spectrum siempre me dice, uy, fíjate los 16K bajos que se queman más rápido que los 32K altos, etc. Cuando uno, sabe un poquito de la electrónica, si la ULA está dibujando la pantalla, necesita acceder a la memoria. Esa memoria está en los 16K bajos y está en contención con el Z80. Entonces, dije, ahora vamos a hacer un experimento para ver qué pasa si yo este mismo programa, que fíjense que está ensamblado en la 8000, o sea, justo en el 32K, ¿qué pasa si lo bajo un cachito, no? Y eso es planchadita abajo. Planchadita abajo porque es la bandera. Yo quiero mi bandera, planchadita, planchadita, planchadita.
Entonces, lo que hice fue bajarlo del 7800, como si tuviera un Spectrum 16K. Y quería probar qué pasaba en estos emuladores respecto a eso y cómo funcionaba el código, este código, sobre todo el de las interrupciones, en una parte donde se suponía que estaba en contención con la ULA, ¿no? La ULA y el Z80 le estaban tratando de pegar a la misma memoria. No es multipuerto la memoria, no es bipuerto, obviamente no es VRAM. Y ahí se nota por qué los de MSX usaron el Uy, murió. Sí, parece. Murió, ¿no? Sí, Hola Roberto, ¿cómo estás? Roberto. Hola, ¿todo ¿Cómo bien? va, Me había Robert? querido interrumpir al amigo que estaba hablando ahí. Quedó ahí, ¿no? ¿Alguien tiene como para mandarle mensaje, avisarle por las dudas? Sí, ¿qué tal? Yo estoy mandando un Telegram. Se cayó del todo. Sí, debe haber salido para volverse a conectar. Le iba a preguntar, no entendí cómo fue que pintó en blanco el borde. Usando la interrupción de cuando empezaba la ULA a dibujar la pantalla. Sí, sí, entendí. Sigan hablando de modems, dice usted. No me están dando. Yo la última vez que fui a Buenos Aires compré algunos chichiches que habían fabricado, una disquetera de Argentina y unas otras cosas. Se ve que en el tema de hardware hay bastante en Argentina, ¿no? No, esto apareció no me acuerdo, Rosario me parece que lo hicieron. En la fábrica cuando cerró Cerveni, uno de los que era ingeniero se puso a fabricar sus propias máquinas y desarrolló su propio hardware. De hecho, terminaron usando muchas de las Sinclair 1000 como programación de los carteles lumínicos. Tanto que hay un par de teclados que tienen DIN y la membrana especial. Acaba de arrancar y se cortó. Tengo que cambiar la membrana a este Spectrum. El único problema que tengo es que esta es una pobre CZ, la versión argentina, que está bastante gastadita y la membrana ha pasado mejor vida. Porque ¿alguien tiene otra cosa para mostrar? Yo no tengo nada más a mano. No, Ve que a Nico no le llegó ni el mensaje de Telegram. Se le cayó la conexión del todo. Sí, me parece que Se le habrá cortado la luz. ni 4G.
Yo le avisé y me dijo, sigan hablando. Ahí está entrando. Nicolás, no sé cuánto hablaste, pero recapitulé. No, se me clavó la máquina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vuelvo a presentar. Ahí vamos. No sé hasta dónde. Yo creo que corte ahí rápido. Creo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien, entonces estábamos en... creo que Planchadita estábamos baja. planchadita abajo. Estamos en planchadita abajo. Planchadita abajo, le paso esta pantalla y lo que quería mostrarles era planchadita abajo. Planchadita. Entonces, exactamente el mismo programa, lo único que hice, créanme en este sentido, es cambiar, en vez de 8000, lo puse en 7800. O sea, lo pasé a la parte baja de la memoria. Entonces, quiero ver si realmente interacciona mal con la ULA, que está ahí compitiendo contra el coso este. Y la respuesta es, efectivamente. Fíjense que el efecto es totalmente distinto. Entonces, una de las preguntas que me hice yo es, digo, hagamos una prueba. Una prueba muy tonta. Yo no sé cuánto en realidad es la competencia, pero estamos suponiendo que es 50-50 con la ULA, ¿no? Entonces, en este loop, en este delay loop que está acá, en vez de poner 5, acá le voy a poner 2, que más o menos es la mitad, y en este que es 13 le voy a poner 7. Lo guardo, reensamblo y ejecuto, y efectivamente tengo algo un poco más parecido. Entonces, ahí yo dije, wow, lo que está pasando acá es que es impresionante. O sea, la máquina esta tenía 48K, pero los 16K de abajo no servían, digamos, para nada. Iban a la mitad de velocidad de los 32K superiores. Y eso también me dio una cosa súper interesante que yo desconocía, que se suponía que en estas máquinas el modelo de memoria era plano. Modelo de memoria plano, yo me refiero a la velocidad de acceso a la memoria, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a que las computadoras tienen una topología de memoria muy compleja. Entonces, ir a la KHL1 es rápido, la KHL2 un poco más lento, la L3 más lento, ir a RAM es recontra lento. Y si tenés una máquina NUMA, donde tenés varios nodos y memorias que están en cada uno de los nodos, bueno, es recontra remil lento. Entonces, bueno, para mí fue muy interesante enterarme Nico, hace un par... Sí. Una duda. Dale. ¿Cómo el emulador puede emular estas diferencias de velocidad de memoria? ¿Es el que estás usando? Está todo tabulado, Antonio. De hecho, yo vi un conector ahí que tenía que decía, era emulate ULA timings o una cosa por el estilo. La emulación que se llega en este momento es perfecta o casi perfecta. Se emula hasta un efecto muy raro que yo no conocía que se llama ULA Snow. Esa me parece que es casi tal cual de la máquina. Yo no sé si hay algo que no se esté emulando en este momento por estos emuladores buenos. Desconozco, no sé si alguien sabe si hay algún detallito muy fino que no se esté emulando. Perdón, seguimos. De todas maneras, me parece que estas cosas son como básicas, ¿no? O sea, cualquiera que tenga que hacer un emulador debería preguntarse este tipo de cosas, ¿no? De hecho, si lo ejecuto con Fuse GTK, que es un emulador un poco más común que eso, planchadita abajo SNA, más o menos da lo mismo, ¿no?
bueno, está no bastante mal en realidad. El otro, pero bueno, digo, funciona. Se nota que los timings son distintos entre uno y otro. Bien. Control C, muere FuseGTK. Bien. Entonces, una vez que que me respondí esa pregunta, que digo, tardé en darme cuenta 30 años, más 35 años de esto, lo cual está bueno, siempre está bueno aprender 35 años después, es lindo. Quería empezar a trabajar sobre otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros con mi amigo de aquella época, actualmente con Gastón Palacio, que estábamos todo el día programando en Assembler, nosotros éramos fan del LDIR. Fan. LDIR para todo. Nos parecía la instrucción más interesante del planeta. Claro, nosotros era como una instrucción de alto nivel, porque yo le ponía el H, LD y BC y hacía todo ahí adentro. Y además nos parecía que era la forma más rápida de hacer las cosas. No sé cuál es la relación que ustedes tenían con LDIR, pero la nuestra era casi tóxica. Y bueno, y en ese sentido quería probar porque había estado leyendo algunas cosas de un programa, un jueguito que es bastante interesante, que se llama Starion. No sé, ¿se acuerdan del Starion? ¿Saben cuál es? No lo conozco. No me Bueno. suena. Y el emulador se llama Cesarux. Vamos a hacer Cesarux y le voy a decir que cargue la Starion. Bueno, ahí está cargando la Starion. A ver si lo carga con carga rápida. Espero que sí. Bueno, ahí está la Starion. La Starion es un programita Sí, de ahora me David lo Webb. acordé. Ya tengo, bueno, de David Webb. David Webb es el hombre que escribe ese programita que se llama Código Máquina Avanzado para ZX a Spectrum. Y nosotros para el juego le sacamos algunas rutinas del libro de él. Libras. Muy buen libro, Entonces, muy avanzado además, para su época. No, impresionante. Impresionante. ¿Cómo andas? No te había saludado. No sabía que estaba, no estoy viendo la lista de gente. Sí, y entonces este programa es notable en muchas cosas, muchísimas cosas. Y por ahí había leído que en este programa se borraba la pantalla con push. Y yo dije, esto me enteré hace 3 o 4 años. Yo dije, Dios santo, qué claro, qué imbécil. En vez de hacer LDIRs. No fuiste el único, yo me enteré en la hackathon hablando como era con Galucci, era el de Hello, okay. Que me explicó que él también usaba el push. Claro, entonces ahí, bueno, entonces digo, la charla va a ser sencilla, es esto básicamente, ¿no? O sea, entonces la cantidad de testados que usa push respecto a cualquier otra cosa es nada. Entonces ahí me acordé que tenía las fichitas que venían en la micro hobby, y bueno, y efectivamente un push toma 11 testados, o sea, 11 ciclos de máquina, lo cual es nada, porque lo que estás haciendo es un montón de cosas, te está pokeando en 2 bytes y te está incrementando el puntero de lo que estás teniendo, entonces eso anda increíblemente bien, ¿no? Este programita en particular, fíjense que cuando uno le dice Commence Mission, no sé, acá hay que resolver un puzzle, yo tenía miedo que esto en realidad no funcione. Miren lo que hace el programa. Claro, David Webb se lo sabía todas y escribía a full screen, ¿no? El programa este es increíble. O sea, la suavidad de movimiento que tiene, para mí está trabajando tranquilamente a 50 frames por segundo. Tranquilamente. No me estoy dando cuenta si, a ver, tengo que tratar de salir de este programa, aquí el -9 por 101, salir de este programa. Es increíble este programa, o sea, porque hace gráficos 3D a muy buena calidad y yo todo lo que veo es a 50 cuadros por segundo. Entonces, ahí empezó lo que yo pensaba. Yo quiero hacer las cosas a 50 cuadros por segundo. Bien, veamos cómo funciona, qué tal funciona en LDIR. Y acá es donde yo le robo a Electron Greg una idea muy sencilla. Para hacer el timing de los programas,
usemos esto de las interrupciones y usemos el borde para marcar el tiempo, ¿no? Borde, ¿qué es lo que hago? Cuando inicia la interrupt, ¿qué es lo que hago? Lo pongo en rojo. Hago esta parte del código, que es HL en 00, que es la ROM, D en 048, que es la franja intermedia de la pantalla. Acuérdense que está dividido básicamente de 3 franjas. Y escribo 2048 bytes y hago el típico ledir, entonces escribo una marcha. Cuando esto termina, quiero que me diga, che, ¿dónde estoy? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Y lo pongo en verde. Y acá hago el típico truquito de hacer un self-modifying code para que haga algo distinto, ¿no? Simplemente agarro el byte, algún byte de estos, y lo incremento para que cuando vuelva a llamarme la siguiente interrupción haga algo un poquito distinto, ¿no? Entonces, vamos con el edir. Bien, el edir lo ensamblo y lo corro por 6 segundos, ¿no? Vamos a correrlo por 8. Entonces lo corro y ahí yo me quedé de cara con esto. Fíjate, esto es gravísimo, ¿no? Porque, digo, para mi vida es gravísimo. Porque en realidad lo que estaba pasando acá era que todo lo que yo estuve usando todo el tiempo es lo peor que se podía hacer. O sea, el BIM del televisor, para que yo escribir esta franjita de porquería acá, que no es ni siquiera un juego, no hay bien ningún juego que usara una franjita tan chiquita, ya se come toda la pantalla. De hecho, acá estaba viendo efectos de tier de que el raster, digamos, esto y la escritura de esto están chocando en un momento. Entonces, que acá hay efectos no sé, como el tear off, tear down, ¿cómo se llama eso técnicamente? Es pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Cuando viene el haz de electrones y vos dibujaste y queda lo viejo abajo y lo nuevo arriba. Entonces, como en las cámaras viejas de tubo. Exacto. Ah, sí, tiene un nombre, sí. Sí, tiene un nombre. Sí. Digo, los y las gamers lo saben perfectamente porque lo odian a eso, ¿no? Bien. Flickr, Entonces, ¿no era el Flickr o alguna cosa de esa, no? Flickr. No, Flickr sería un parpadeo. Sí. No, esto creo que es algo de tier, de que se rompe, digamos, porque bueno, eso pasa con los personajes, se rompe. Entonces, lo que me puse a probar es básicamente ver qué pasaba con esto, que es un desastre. Fíjense que si yo lo corro en 4000, o sea que arriba de la pantalla, bueno, no gano nada, porque en realidad estoy trabajando ahí sobre casi el límite. Y lo interesante sería ver acá, si lo pongo en 5000, que sería el último tercio de la pantalla, ni siquiera ese, o sea, en ningún tercio llego a ganarle. En algún momento se cruza el electrón con lo que yo estoy toqueteando en la pantalla. Entonces, lo que hice fue, bueno, empecemos a mejorar esto. Uno de los trucos típicos era hacer el unrolling. Y esto sí es una técnica de programación de alta performance. Digo, probablemente ya lo conocían. Los hermanos Paciello seguramente lo usaron a esto infinitas veces. Y quería medir cuánto funcionaba. De nuevo, medir con esta herramienta muy primitiva, pero muy gráfica. Me gusta mucho eso, que es mostrar a dónde cae el barrio. Bueno, entonces hago exactamente lo mismo. Hago HL con 0 para que sea la ROM. De nuevo, que sea self-modifying code para tocar este byte y que haga algo fiestero. Pongo el destino en 5000, el tercio inferior. Ven 64, tengo que dividir eso. Y acá hago un montón de LDI. Y finalmente hago un DJNZ a unroll, ¿no? Que es lo de arriba. Finalmente tiro en verde el borde y toco el código hacia hace algo distinto. Un roll. Ya voy a llegar hasta lo que yo traje. No, push and roll, no. Ahí voy. Ahí está.
Entonces acá compilo el LD unroll y llamo al bichito este por 8 segundos, a ver si está todo bien. Buenísimo. Acá está muy bueno porque lo que logré fue una mejora de performance notable, una mejora de performance que es de exactamente este pedacito de la pantalla. Haciendo el loop unrolling, está bueno eso, y está bueno también entender que el loop unrolling no es lo que era, ¿no? O sea, ahora el loop unrolling tiene un significado que sirve para mejorar la performance del código, pero que no es el mismo significado que tenían estas arquitecturas primitivas. Ahora tiene más que ver con desplegar un código y que la máquina interna que tienen los procesadores de procesamiento paralelo de los códigos secuenciales funcione mejor. Entonces uno lo que está haciendo es exponer un paralelismo más grande para que el superescalar de los procesadores actuales trabaje mejor. En aquel tiempo era mucho más sencillo, mucho más sencillo. El loop unrolling te evitaba el salto para arriba. Y ese salto para arriba tomaba, por lo menos, no sé, 6 testados, 8 testados, probablemente. Entonces te ahorras un montón de tiempo haciendo esta técnica que es típica, ¿no? Entonces todo el mundo unrollea. En particular este assembler está muy bueno porque tiene ese lenguaje de scripting y este hombre se llama Breaking the Prog, lo usa muchísimo eso para hacer programas compactos que tengan la unrolling ya ¿no? Bien. Una pregunta, ahí Dale. igual en el primer y segundo tercio, igual te agarra el rayo de electrones, ¿no? Exactamente, sí. De hecho te pega fuerte, no se nota, vos sabés, al eso. Lo que pasa es que estoy poniendo mucha basura, debería haber puesto algo más razonable, ¿no? Pero el primero y el segundo tercio están deshabilitados con esta técnica. Es notable porque nosotros cuando, en aquel tiempo, con Gastón y mi hermano también, Sebastián, una vez nos pidieron hacer una publicidad con la máquina, que necesitábamos un logo que diera vuelta, y lo hacíamos con LEDIR, ¿no? Si yo hubiera sabido estas cosas, la animación hubiera salido infinitamente más suave, ¿no? Una cosa interesante de esto es que esto se está moviendo a 50 cuadros por segundo, ¿no? Y ese es el objetivo que uno tiene, ¿no? Entonces, finalmente, después de 35 años, quería hacer la prueba de ¿qué pasa si yo hago el push and profit? Que es en definitiva lo que vos dijiste que sabía la gente de esta desarrolladora de software montevideana, y quería probarlo yo. Bueno, entonces hice este programita que se llama Push and Profit y, como siempre, el código está acá, en esta parte. Y lo que hago es, primero de todo, guardo el stack pointer, porque lo voy a trashear al stack pointer, lo voy a usar para otra cosa, y después lo recupero el stack pointer, acá abajo. Y al medio, por supuesto, esto para que esté prolijo debería estar acá, para que sea simétrico. Y el loop principal es una tontería, es agarrar de ponerlo en esta dirección, en este valor, perdón, y lo que voy haciendo es, ya que la stack pointer está en el 5000, o sea, en el tercio inferior, lo que voy haciendo es un push D y hago un DJNZ en esta parte, y a su vez hago otro loop externo, porque no me da para el DJNZ, hago un loop externo con el A para esta cosa. Nota de color, me había olvidado completamente que DJNZ solamente trabajaba sobre B, yo estaba convencido que trabajaba sobre BC, y este código, que fue el primero que hizo, uso BC para hacer este loop, lo cual es estúpido, ¿no? En realidad acá el loop lo hace el B, el C no sirve para nada. Pero bueno, cosas que me fui acordando a medida que, ni siquiera acordando, no la sabía, la tuve que volver a estudiar porque no tenía. Entonces, el código este lo que hace es pushea este valor, o sea, FF y 00, de las 5000 para arriba. ¿Cuánta cantidad? Bueno, tengo 4 por 256, porque B lo pongo en 0, entonces el DJNZ lupea 256 veces hasta volver a llegar a 0, y por 2, porque son dos valores, uno pushea el D y otro pushea el D. Entonces, veamos, esto se llama push and profit. Push and profit.
Entonces, ¿qué tengo? Lo ensamblo y lo ejecuto por, vamos a ponerle 32 segundos y vamos a ver eso. Y acá lo que tuve es que ya esto es mejor que el unrolling del LDI. Todavía no está enroleado. Y yo obtuve una cosa que está bárbara en ese sentido. Bueno, efectivamente, lo que leí en un parrafito de alguna revista sobre el Starion, que comentaba David Webb, una técnica que se ve que era súper común, que yo no la conocía porque nadie, probablemente haya estado en el libro de David Webb, no sé, ¿vos lo encontraste en el libro eso o no estaba esa técnica? ¿Yo? Sí. Lo que pasa es que yo la verdad que toda la parte de Spritz y todo eso no usé la de David Webb. Pero me parece que él la usaba así en un desarrollo que hizo de Spritz sin parpadeos. Creo que usó eso, sí. Yo en realidad lo que le saqué a él fue las rutinas de teclado y no me acuerdo si alguna más, de manejo de interrupciones y todo eso. Pero me parece que la parte de Spritz él usaba estas técnicas, sí. Ok, bien. Entonces, esto ya es notable. Para mí, bueno, finalmente entendí cómo se usaba esto. Entonces, lo que está pasando acá es uno está usando una instrucción muy rara para hacer lo que técnicamente en HPC se llama Instruction Strengthening, o sea, buscar la instrucción que menos estado ocupa para hacer algo. Es una técnica de optimización estándar que todos los compiladores tienen ahora, y la típica que nosotros hacíamos, que era el XOR-A. Digo, ¿quién no hizo XOR-A para resetear el registro A? Es una técnica estándar que se usa, ¿no? O sea, hay 15 millones de formas de poner a hacer un registro en un procesador, pero esa técnica de XOR-A sigue siendo la que menos ocupa. Dato de color, actualmente los procesadores, cuando detectan un XOR-A, lo que hacen es un renombre de registros y lo renombran y hacen que el registro que uno le hace el XOR apunte a un registro virtual interno del procesador, un registro arquitectural que siempre es 0. Entonces, una instrucción XOR técnicamente tarda 0 ciclos de reloj en este modo. O sea, se llevó al extremo, ¿no? Esa técnica de programación se llevó al extremo. El intérprete de código que transforma en microcódigo de los procesadores hace ese tipo de cosas. Bien. Siguiente paso, lo que yo quería era el unroll. Sigamos, porque todos queremos más. Entonces, agarré y me puse a simplemente enroleé el mismo código, lo enroleé. ¿Cuántas veces? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 veces. O sea, con este bichito, con cada puya escribe 2, entonces hago una línea completa. Las 32 columnas que tiene la pantalla de la TK. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesito? Repetir 64 veces, porque 64 por los 16 por 2 son exactamente los 2048. Voy a pokear sobre las 5000, o sea, de las 5000 para arriba. Acuérdense que el push va, digamos, decrementa en memoria. Y vamos a ver cómo sale. Push and roll. Push and roll. Si no fuera por control R, yo no existiría. Ahí está. Entonces tengo, compilo el push and roll y le hago el Cesarux y push and roll. Bien. Y es increíble. Ya ahí dije, wow, claro. Yo no entendía nada de la vida. Es impresionante la velocidad que tiene esas dos técnicas, la Instruction Strengthening y el Loop and Rolling a la vez. Y efectivamente, ni siquiera el BIM llega a la pantalla y yo dibujé todo mi cuarto interno. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿hasta dónde puedo llegar? Ya que me sobra ahora, la pregunta es, ¿puedo dibujar a 50 cuadros por segundo toda la pantalla? Esa era mi pregunta. Esa es la pregunta para mí más importante de esta arquitectura de máquina, ¿no? O sea,
esta arquitectura de máquina está limitada a 50 cuadros por segundo. Puedo yo mover toda la pantalla, aunque sea dibujarla, ¿no? No importa con qué, después vemos la lógica del juego, los sprites, pero ¿la puedo mover a 50 cuadros por segundo? Bien, entonces toqueteemos el programa, qué es lo que necesito hacer, desde abajo para arriba. Bien, entonces empiezo en la 5800, que es el fondo de todo, y lo voy a hacer así, y tengo que aumentar esto. 64, bueno, hagamos esto, a ver si esto funciona. Perfecto, está escribiendo abajo, digo, valido el código simplemente. Y ahora lo voy a poner en 128, esto debería ser el doble, ¿sí? Efectivamente, y estoy pudiendo escribir casi, bueno, 2/3 de la pantalla, sin que el BIM entre. Entonces, bueno, uno empieza a ver estructuras de juegos. La mayoría de los juegos de esta maquinita, la parte de arriba o la parte de abajo, dependiendo en el orden que se escribía, estaba el score, ¿no? Y eso era típico, ¿no? Nunca había un juego con una superficie tan grande, a no ser que sean juegos poco interactivos, no sé, Trapdoor, poner cosas así donde era un caracterazo, y no, así le decíamos nosotros con mi hermano y Gastón, un caracterazo, claro, que todo se movía caracteres, no importaba el teardown, no era el juego, no importaba en realidad la feature técnica, importaba el arte, importaba la historia, la música, pero ese detalle técnico no importa. Y bueno, y si sigo un poquito más, debería ser 192 acá para llegar a toda la pantalla. Y bueno, efectivamente, acá estoy teniendo al medio, se me está cruzando en este punto un problema. Acá, digo, hay varios detalles para ver. Fíjense que push siempre va de abajo para arriba, y eso va en contra del orden del dibujo de la pantalla, ¿no? Lo ideal sería encontrar una instrucción como esta que vaya de arriba para abajo, porque en ese sentido uno sí podría hacer racing the beam, como dice el autor del libro, y podría ganarle, ¿no? Pero en este sentido te cruzas al medio, porque no llegas a terminar de subir con esta instrucción especial, que es la única que te permite escribir así, no llegas a terminar de escribir toda la pantalla, ¿no? Se entiende ese detalle técnico, ¿no? De ir para abajo y que el beam vaya para... ir para arriba y que el beam vaya para abajo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ok. Bueno, y después otra de las cosas que quería intentar probar era una técnica muy, muy sencilla que nosotros jodemos en HPC, porque, a ver, los registros del procesador, uno los tiene que pensar como una pequeña RAM, ¿no? Muy pequeña, y direccionable de una forma media rara. O sea, no le puedo direccionar por un índice. Bueno, en realidad sí. Si uno es lo suficientemente manotas, con el self-modifying code, vos agarras, le pegas a la instrucción, hay un campito de 2 bits, típicamente acá, o de 3 bits, donde ahí le pones a qué registro querés escribir o leer, luego se podría ver como una array. Pero en definitiva, lo que uno tiene ahí es un poquito más de RAM. Una RAM que no conflictúa con la RAM de video, una RAM extra, y que seguro que cloquea a la velocidad del procesador. Eso es un hecho. Y ahora una gran diferencia con estas arquitecturas. Estas arquitecturas están en 1900, diseñada en 1982, y esta arquitectura lo que tenía era que en ese momento los procesadores no iban más rápido que la RAM. Entonces, en definitiva, acceder a la RAM o acceder a los registros daba más o menos lo mismo. Salvo que las instrucciones que accedían a memoria requerían más de estados, porque eran instrucciones más complejas. Pero en realidad, acceder a la RAM o acceder a los registros daba más o menos lo mismo, aunque fuera RAM dinámica, etc. En un momento se produce un cruce que nosotros en HPC le llamamos memory wall, porque la tecnología de memoria, dinámica por supuesto, la otra es excesivamente cara, se puso lenta,
respecto a la velocidad del procesador. Entonces, en ese momento, típicamente 85 más o menos, empieza a aparecer las caches en los procesadores. Bueno, en el 386, yo supongo que muchos de nosotros habremos tenido alguna 386 y se deben acordar que venía con los chips de caché, ¿no? O sea, uno le podía agregar unas memorias larguitas así, que uno las ponía en la placa madre, ¿no? ¿Se acuerdan de ese detalle? Obvio, el tema era quién las compraba. Terminaron siendo repuestos para las home computer después, las pobres. ¿En serio? Sí, ¿Se pueden usar? Eran 32K, algunas dinámicas se podían poner como RAM para los 32 altos. Ok, buenísimo, no sabía eso. Muy bien. Entonces, a ver, la técnica acá que yo quería tratar de traspolar del HPC es esto. Los registros, en definitiva, sirven como un almacenamiento temporal rápido para luchar contra el haz de electrones que está bajando, que me apura. Entonces hice una versión distinta con un poco más de piripipi, porque poner el D era solamente FF y 00 o algún patrón tonto. Entonces lo que hice fue, como todo sigue exactamente igual, es agarrar y hacer un código donde los push, estos 16 push, en vez de tener un solo push, tienen 3, porque yo estoy poniendo HL, D y BC, que son los registros que estoy usando, ¿no? Esa sería la idea, armar acá algo que hiciera un efecto un poco más interesante que poner constantes sobre la pantalla, ¿no? Entonces, esto tengo pongo valores, estos valores no significan nada, son simplemente los valores que quiero que estén en pantalla, y los hago self-modifying code para que hagan algún truquito. Entonces acá los toqueteo para que vayan cambiando, ¿no? Toqueteo este y toqueteo este internamente el código para que trabaje, ¿no? Uno con la esperanza, ¿qué es lo que quiere? Hacer algo interesante con el push, porque el push, a ver, ahora sé que es rápido, pero tengo que poder hacer algo interesante, si no, no me sirve para nada. Entonces, esta es una de las posibilidades. Quería ver como ahora el poder expresivo del bichito este. Entonces, unroll registers. Bien, entonces hago el ensamblado del unroll register y cesarux vamos a hacer 16. Y bueno, y efectivamente tengo una buena, lo que estoy haciendo acá es una demo a 50 frames por segundo, lo cual para mí es una novedad, de nuevo, después de 35 años, porque yo no sabía que estas cosas se podían hacer, y ahora me dan ganas de tirarme una demo para la Flash Party 2022, porque, digo, puedo hacer cosas un poquito interesantes con el Spectrum que antes ya no sabía qué hacer, ¿no? De nuevo, si yo acá tiro un poco más abajo el bichito y acá tiro un poco más arriba la cantidad de tamaño, bueno, digo, sí, puedo hacer algo y tiene linda pinta. Habría que buscarle algo un poco más expresivo para que haga esto, que no es nada. Así que, digo, promete el asunto. Y después quería probar otra cosa más, porque en realidad el Z80 tiene un doble juego de registros, y eso es lo que lo hacía totalmente distinto y mucho más poderoso, decían, que el 8080, ¿no? O sea, muchos más modos de indireccionamiento. El IX y el IY creo que no estaban en el 8080, o me confundo. No me acuerdo eso. No sé. No es que no me acuerdo. No sé. Hay un juego de registros totalmente primados, o sea, está el AF', BC', HL' y D'. ¿Y cómo se accede a esos registros? A través de una instrucción que switcha bancos. Bueno, simplemente hay un puntero internamente en la microarquitectura que dice, o estoy usando los registros comunes o estoy usando los registros primados. Entonces, bueno, ahí tengo un nivel más de expresividad, porque yo puedo cargar el HLBC
hacer un XX, que era la instrucción que switchaba, ahora cargo los primados, ¿no? Y en definitiva, ahora tengo muchas más cosas para pushear, porque acá pusheo una línea con HR de IBC, o sea, tengo 6 valores distintos, hago XX y tengo 6 valores nuevos, totalmente nuevos, ¿no? Entonces, bueno, sí tengo otro nivel de expresividad, y lo que hago acá es self-modifying code de todas estas constantes para hacer ruidito, simplemente para hacer algo un poco más interesante, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se llama el código? Es XX, unroll, roll, chiqui, chiqui, bien. Entonces, ensamblo, Cesarux del unroll XX, y bueno, está bueno porque el código hace ya, no es una demo para el Flash Party, pero vamos camino a eso. La incremento un cachito más, vamos a poner en 5800 y acá en 64. Esto también, digo, esto que el A baja, bueno, es típico cuando uno hace un loop unrolling, son de las cosas que le enseñamos a las chicas y a los chicos en nuestro curso, y efectivamente tengo una, ahí ya esto me puso contento, casi que estaba haciendo algo, había que buscar un patrón un poco más interesante, pero casi hacía eso a 50 cuadros por segundo. Entonces, en realidad todo esto me surge una pregunta, a ver dónde está, acá, bien. LibreOffice Impress de qué cosa, técnicas HPC en la tecnología. Bueno, cuando yo me empiezo a enterar de estas técnicas, les empiezo a consultar a esta gente, ¿no? Esta gente que sabe mucho, ¿no? Que estuvo desarrollando software para Spectrum así de manera furiosa. Entonces, la pregunta era 50 cuadros por segundo. Che, y le pregunté a él, Breaking the Program, che, ¿se puede hacer que efectivamente tener un juego a 50 cuadros por segundo? Y él me dice, no, mira, él estaba desarrollando un jueguito. El juego en realidad corre a 25. ¿Por qué? Porque primero, en el VBlank, yo lo que hago es, primero dibujo la pantalla de atrás y en el segundo VBlank dibujo los sprites. Yo le digo, no puede ser. O sea, no hay nadie que haya hecho un juego a 50 frames per second. No puedo creer. Entonces me dice, mira, encontré esto. ¿Qué hizo? Hay un juego que se llama Retroforce, que después me enteré que es un clon de mi juego favorito de las máquinas de arcade, que era la Star Force. Cuando puse la musiquita dije, al diablo, que efectivamente logra algo que es muy raro en esta plataforma, que es 50 FPS. ¿Lo vieron este juego o no? ¿Alguna vez? Hola. ¿Están ahí? ¿Los perdí? En Spectrum no. Bien. No lo vi. Se llama Retroforce. Sí, yo Mira, me acuerdo, me voy a ir anotando los nombres para darles una mirada. El Retroforce. ¿Cómo? El que primero cargaste, lo recuerdo de haberlo visto la primera vez que estuve en contacto con una Spectrum, y me impresionó eso que usaba los números en las letras, y los siguientes juegos que cargamos, en esa época que uno se emocionaba viendo un cassette de 1 hora a ver qué había, me impresionó que era el único que usaba la pantalla completa, no me lo acordaba hasta ese momento. Sí, bueno, David Webb era especialista en eso, en ese tipo de cosas. Bien, miren el Retroforce, espero que se vea. Se ve chiquito, qué macana. ¿Por qué se ve chiquito ahora? Desde que reboteé la máquina se ve chiquito. Agrándate, Retroforce. Display, load screen. Discúlpame, se ve chiquito. El Retroforce empieza, le pongo 4 options, 5 exit, 1 keyboard. Y empieza con la música que a mí me gustaba. Miren eso. Es espectacular. Yo en mi vida había visto esto en un aspecto. Tenemos un scrolling inferior. Tenemos spray, muchos.
y tenemos un pésimo jugador de chomps, de jueguitos de marciano, como le decíamos. Bueno, este juego es notable. Es notable porque es el único. Después otra gente dijo por ahí, en realidad hay más jueguitos que hacen esto. Ahí se ve un poquito más. No. Hay un montón de gente más que hizo estos jueguitos, que logró 50 cuadros por segundo, pero ahora. Lo cual está muy bueno porque es un mensaje, para mí muy interesante, que uno puede programar mejor después de 35 años estas plataformas absolutamente decrépitas, ¿no? Y es algo que está bueno porque las técnicas de programación mejoran muy lentamente, plataformas absolutamente deprecadas, pero efectivamente mejoran. Alguien dijo que hay una versión de Super Mario Bros. Para 128, pero ahí hay un detalle. La 128 tenía double buffering, porque la 128 tenía esquemas de swapeo de memoria, lo cual permitía intercambiar la página de memoria donde estaba mapeada la pantalla. Y eso hacía que todo fuera mucho más fácil, ¿no? Eso es lo primero razonable que debería tener una máquina, ¿no? Un double buffer para estar dibujando en la pantalla de abajo, y hacer track y cambiar la pantalla en un segundo. En ese sentido, yo me sorprendo minuto a minuto de por qué esta arquitectura no hicieron ni siquiera eso. O sea, a ver, Sinclair era muy conocido por reducir los costos al máximo, pero a ver, en este sentido, ¿no? Esto está sacado del libro de David Webb, ¿no? Supongo que esto yo no reparé allá lejos en el tiempo, no reparé en esto. Las direcciones de memoria tienen esta forma, por eso la organización de pantalla es tan rara. Esto está fijo, pero está fijo mal. O sea, tiene que haber un 0, un 1 y un 0. Y se acabó. Y esto tiene que estar hasta 1, 0. Acá, porque el 1, 1 ya es RAM común. Si esta gente le hubiera hecho que estos 3 bits los hubieran podido cambiar por software, es un decoder por software, nada más. O sea, una tontería. La historia de los juegos de esta máquina hubiera cambiado totalmente, ¿no? Porque la gente no se hubiera tenido que matar a Racing the Beam, porque bueno, básicamente lo que ibas haciendo es, la ULA dibujaba la pantalla y tenías todo ese tiempo, que es bastante, para que vos en otra zona de memoria estuvieras escribiendo y en un momento vas a hacer un software. Está bien, perdías 6K de memoria, que no es poco en esa arquitectura, pero hubiera podido haber muchísimos más juegos, ¿no? O sea, son decisiones arquitecturales mínimas que cambian fundamentalmente el diseño, las posibilidades de diseño de juegos en las máquinas, ¿no? Y eso me hizo acordar muchísimo a lo que relata el hombre que escribió Racing the Beam. ¿Cómo se llama? Nick Mumford. En el libro ese, donde relata con mucha precisión el momento donde se dieron cuenta que en la Atari 2600 podían hacer muchas más cosas si hacían Racing the Beam. Si no se hubieran dado cuenta de eso, esa plataforma estaba muerta. Esta plataforma creo que se lanza en el 77, 78, hubiera estado muerta al año siguiente. Pero gracias a ese truco de programación que permitía en definitiva aumentar la resolución, aumentar la capacidad gráfica de la máquina, muchísimo más, es el quiebre que hace que esa plataforma pueda vivir hasta el, no sé, 82 más o menos. Y después empieza a desaparecer. Son cosas como importantes. Y también aprendí que, Electron Greg, que juega mucho con estas cosas, hace unas demos muy buenas en una Acorn Electron, que es una máquina muy restringida en RAM y todo, pero la Acorn Electron sí tiene la posibilidad de que vos le digas dónde está la RAM de pantalla. O sea, básicamente le decís a la ULA dónde tiene que empezar a leer, lo cual es una boludez, ¿no? O sea, quienes saben un cacho de la electrónica, no hay forma de no hacer eso. De hecho, está muy bueno porque también te permite hacer técnicas como mapear en pantalla la RAM de la máquina mientras está trabajando, y esta gente, sobre todo el Breaking the Proc, trabajó muchísimo sobre la BBC Micro,
lo que hizo alguna vez en un video que estaba muy lindo es mapeó cómo tocaba música un juego de él, creo que es Crazy Rider, cómo se iban moviendo los bytes, y eso está muy bueno porque me parece súper educativo, ¿no? Para mostrarle en general a la gente, hacer divulgación de cómo funciona una máquina por dentro, ¿no? Ahora es muy común porque desde un emulador, digo, esto de dibujar cómo está la memoria es algo bastante común y bueno, algo, es un efecto normal ahora. Pero en ese momento era como raro. Simplemente lo que había que hacer era que este pedacito estuviera en algún tipo de registro, que podría estar en RAM, podría ser un out, no importa, pero no lo hice. No sé por qué. Digo, habría que, si alguien sabe de eso, estaría bueno saberlo. Entonces, bueno, este hombre, el Breaking the Prog, me dice, yo le digo, che, ninguno a 50 cuadros. Y él me dice, no, realmente no. Sería el Holy Grail de la programación Spectrum. Te toma casi todo el cuadro, scrollea. Y esta es una variante fácil, que lo que hizo fue vertical scrolling. El scrolling horizontal es totalmente distinto. Bueno, la Spectrum NES debería ser una pelotudez. Lo digo en británico, porque, bueno, obviamente tiene estas cosas que yo puedo apuntar a la pantalla que se me cante, ¿no? O sea, double buffering, básicamente, o movimiento de pantalla. Bueno, y después, digo, más o menos ya termino. Me encuentro con este otro muchachito, porque también me pongo a repensar esas cosas. Y este hombre trae, porque alguien trae a colación el Cobra, ¿se acuerdan de Cobra, no? Sí. Famoso, muy bueno el juego, o sea, realmente notable lo que hace. Fíjense, claramente Cobra son primero y segundo tercio ocupados, tercer tercio, que es el Racing de Bean, de nuevo desocupado en score y en tonterías, porque no da para más. Y entonces entre ellos empieza un diálogo entre ellos, entre desarrolladores de programas de Spectrum, de juegos comerciales para Spectrum, y empieza un diálogo sobre esta, ¿no? Cómo trabajaba Euridium, que también era notable, como hacía, digo, yo era un fan Euridium me gusta más en Spectrum que en otras plataformas. Bueno, en muchísimo Commodore, más en Spectrum. Más que en Commodore. No jugaba con Commodore. Bueno, está muy bien, no hay que jugar con Commodore, ¿no? Las Commodore se queman solamente. No, en Commodore era increíble. Bueno, de nuevo, está muy bueno, está muy interesante entender cómo funcionan la Commodore y cómo lograban lo que lograban, porque, bueno, justamente tenían un chip de video muchísimo más dúctil, ¿no? Bueno, era impresionante entonces surge esta idea, que es una combinación a mí me rompió la cabeza esto, y ahora estos días me di cuenta que no era exactamente esto, pero bueno. ¿Cuál es la idea? Él pega, este hombre, que no sé cómo se llama Tom, claramente, pega este pedacito de código, porque dice él, bueno, la idea es usar el CPU stack para escribir pequeñas celdas rápidamente. Sería como una NES virtual, porque después, a la vuelta de los años, la X y la NES en realidad era un mapa de celditas, y vos después mapeabas esas celditas a otras cosas. Entonces dividía la pantalla en celditas, y cada celdita vos podías más o menos manejar. Entonces me gustó la idea porque básicamente es agarrar, popear de la stack un valor de memoria que lo vas a poner en el stack pointer, y luego a partir de ese lugar de memoria donde estaba la celdita de 8x8, ir haciendo pop e ir haciendo LDHL, C, incrementas el H, que eso te bajaba la línea, le cargas el B, incrementas el H, haces pop de nuevo, 2 liñitas más, pop BC, 2 liñitas más, pop BC, 2 liñitas más, y acá, bueno, y una boludez que yo después me di cuenta, dije, de nuevo, nunca hice esto en mi vida, pero debería haberlo hecho. Este LD en SS+1 como SP es
escribir, hacer un self-modifying code, o sea, reutilizar la memoria de la misma instrucción para que luego restablezca el stack pointer. O sea, yo lo estaba en mi estilo, yo usaba una posición de memoria, 2 bytes, para luego recuperar el stack pointer. Bueno, es mucho más razonable hacer este tipo de cosas, o sea, digo, para todos el modifying code, lo cual es razonable para esas plataformas tan restringidas. Pero bueno, de nuevo, no había internet, no había comunicación, y yo al menos no tenía publicaciones, y claramente no se nos ocurría hacer estas cosas. A Gastón y a mí, que éramos los que programábamos, digamos, nosotros éramos el dúo que programaba en CodeMac. Entonces quise simplemente rescatar esta técnica. ¿Por qué? Porque me pareció interesante. Porque acá dice, esto me pareció muy interesante. La idea básica era compilar un conjunto de stack pushes, o sea, de push en el stack, para cada una de las 8 filas de las plataformas. Los registros alternativos, o sea, los primados, se llenaban con los datos que iban en cada uno de los tiles, y cada una de las 8 rutinas llenaban la pantalla. Entonces yo flashé otra cosa que no era lo que pasaba, porque también de muy viejo aprendí una cosa de seguridad informática que se llama Return Oriented Programming, que básicamente vos, cuando controlas el stack a través de algún truquito, algún parámetro, algún buffer overrun, una vez que controlas el stack, y sobre todo en el stack están las direcciones de retorno internamente, bueno, ahí ya hace lo que quieres, porque básicamente pones en el stack todas direcciones de retorno a rutinas de la libc que vos sabes que quieren hacer el efecto que en definitiva vos querés obtener. Por ejemplo, hacerte root o mandar toda la información de la memoria a un servidor en Kosovo, no sé, lo que sea. En definitiva, no era así. No es que esto pusheaba en el stack las direcciones de las distintas rutinas, porque no tiene mucho sentido, sino que pusheaba en el stack cómo se construía el dibujo de la pantalla. Eso es lo que yo entendí. No avancé más, pero lo que sí quise hacer fue probar esa técnica, ¿no? Que nunca la había probado. Entonces eso es lo último que tengo para mostrar. Que yo la llamé ROP Graphics. No es en realidad Return Oriented Programming Graphics, porque simplemente, a ver, la idea es definir tiles con dibujitos y definir una tile list, donde yo digo en qué dirección de memoria quiero y qué tile quiero. Dirección de memoria tile, dirección de memoria tile. Entonces yo acá básicamente lo que hago es construir la escena a través de cuadraditos de 8×8, y la rutina para hacerlo es una pavada. Porque, bueno, lo que tengo que hacer es loopear sobre cada uno de estos tiles, tomándolos con pop, y escribiendo en la memoria exactamente de la misma forma que me mostró este hombre que se llama Wild Groove, no me acuerdo cómo se llama, de Wild Groove o algo así, es su nickname en Twitter. Y bueno, y quise probar este comando. Muy interesante, porque me andaba todo mal, y después me di cuenta, en realidad me andaba todo mal, porque yo dije, el stack va de abajo para arriba, entonces yo tengo que poner las direcciones bases abajo. Y no, si yo estoy haciendo un pop, el pop incrementaba el registro. Entonces, el pop anda fantástico para tomar, no solamente para escribir en pantallas, sino para tomar datos, porque bueno, yo le digo la dirección de inicio del tile y va popeando todos estos valores. Entonces, bueno, hice un programita. Mi idea era hacer algo un poco más interesante, que un programa, digamos, antes que el BBlank llegue a la zona de dibujo, generar esta tabla para que luego, cuando efectivamente llegue, que este programa escriba y dibuja la escena. Entonces, bueno, se pone a hacer cosas relativamente buenas a 50 frames por segundo. La pregunta es, ¿cuántos tiles puedo dibujar hasta que llegue el BIM hasta la pantalla? No lo sé. Pero bueno, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más o menos. Tengo un end of line acá.
y esto fue para mí notable, porque acá me di cuenta, es la primera vez que implementé una estructura dinámica en esta máquina. Todo para mí en esta máquina fueron estructuras estáticas. Para mí todos los arreglos tenían 32, 64, 12, no importa. Y bueno, cosas que después aprendí en la facultad, está bueno reutilizar. De nuevo, esta mirada, digo, para mí esto es un experimento sobre mí mismo, sobre qué soy yo ahora y qué era antes. Y cuáles son las cosas que me perdí en el medio, que no me di cuenta solo, que no me enseñaron, ¿no? Digo, un poco el valor de la educación y de la madurez intelectual, ¿no? De hecho, juego mucho con eso en las clases. Bueno, entonces, esto es Rob Graphics. ¿Dónde está acá? Rob Graphics. Rob Graphics. Bien. Entonces, bueno, es una porquería lo que hice. 1, 2, 3, 4, 12. Dibujo 12 tiles. Pero bueno, digo, ando bien. Yo estaba contento de todas maneras, de una porquería, pero estaba contento porque miren dónde está el bin. O sea, me sobra todavía. Digo, no sé si podría hacer un qué juego, pero vamos bien. Digo, hay tiempo suficiente para trabajar, ¿no? O sea, es una buena técnica que te da mucha libertad expresiva. Puedes poner cualquier cosa de 8x8 en la pantalla y formar cosas más grandes, y ocupa relativamente muy poco tiempo, ¿no? Bien, entonces ya para terminar, ¿dónde estaba? Estaba acá. F5, piqui. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el HPC? One Rolling. Fundamental, detectar topologías complejas de memoria. Los 16 K bajos en el Spectrum son una porquería, o sea, es una máquina en definitiva casi de 32K. O sea, no sé si es una máquina de 64K, de 48K. El uso de registro como memoria de alta velocidad, en este sentido, no es que sean más rápidos, sino que están fácilmente disponibles. Y esta cosa, que en definitiva no terminó siendo ROP, Return Oriented Programming, pero me mostró una técnica de programación de los 80, que seguramente es más vieja todavía, que después se reutilizó como una técnica de programación para trabajar en seguridad informática. Fue una técnica notable, ROP, donde trabajaron argentinos en esta técnica, que también me hace pensar bastante, digo, esto de la arqueología computacional, ¿no? Que nos estamos perdiendo mucho no haciendo arqueología computacional fuerte sobre los códigos interesantes. En algún momento hay un vaguito que también sigo que se llama, le dicen Rig, un viejo lobo de la demo scene originalmente alemana, o creo que es alemana el vago. No, es ruso, a ver, no sé. Se llama Fabián Heisen, o Heisen, no sé cómo se escribe. Y el vago contaba cómo se reinventaban exactamente las mismas técnicas en cada una de las generaciones de consolas, ¿no? Y estamos hablando de consola 8 bits, 16 bits, 32 bits, etcétera, ¿no? Y tal vez estaría bueno hacer esto de tratar de recopilar estas cosas y buscarlas en el pasado, porque probablemente uno actualmente se esté perdiendo muchas técnicas muy interesantes, simplemente por no estudiar un poco de historia y por olvidar la historia, ¿no? Que queden absolutamente, digamos, muertas en una ROM que está en la casa de uno, que ni siquiera uno la sube a Archive, ¿no? Entonces, digo, puede ser una locura el trabajo, pero es interesante, ¿no? O sea, de repente me vi viendo una técnica que a mí me parecía súper avanzada, el Cobra ya la tenía, ¿no? O sea, es básicamente la misma idea. Entonces, digo, me parece que hay que trabajar más sobre eso para estar construyendo más, ¿no? O sea, no para decir que todo lo viejo es bueno, sino para, a partir de estas ideas que ya están establecidas, construir cosas un poco más interesantes, ¿no? O sea, nuevas, distintas, ¿sí?
Bueno, no sé cómo vuelvo a acá. Stop share. Eso era más o menos lo que quería mostrar. No tengo idea si estuvieron chateando. Espero que no se haya cortado. Pero ahora charlemos. Hola Roberto, ahora te veo. ¿Cómo andas? Ahora sí, hoy no quería interrumpir. Roberto y Robert. ¿Cómo andas? Don Goody. Bueno, no, charlemos. No sé. La verdad que es muy buena las técnicas estas. Yo te digo, yo caí en la cuenta de que existía hablando con aquel muchacho de Hello, que le expliqué lo que hacíamos y me dijo, ¿y no usaste el push? Y ahí caí yo. No, para mí fue, wow, qué imbécil. 86, 30 años después. Sí, sí. Hola, Tach, no te había visto. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal? Todo Buenas bien. noches a todos, disculpen, que no los saludé. Por favor. Interesantísimo, 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 muy copado. Bueno, por eso hay que guardar las ROMs, ¿no? Puede haber cosas, digo, hay basura, mucha basura, pero hay cosas interesantes. Es una pieza intelectual, digo, importante esas cosas digo, hay un librito que encontré de casualidad de un vaguito que hace esto, que se llama, ¿cómo era? Retrogame Archaeology. Retrogame Archaeology. John Aycock se llama. El vago, no sé cómo hizo, pero es un ídolo. O sea, su tema, en la universidad le pagan para hacer esto. Y el vago, digo, el libro, yo me lo devoré en un segundo. Dice, ¡cluc! El vago cuenta anécdotas muy lindas sobre digo, se centra en la historia norteamericana. Él tiene su historia pasa por ahí, sobre todo en Atari, y cuenta, bueno, un detalle de una instrucción del 6502, 6507, nunca sé cómo llamarlo, pero bueno, es medio raro, que logran hacer en el, ¿cómo se llama? El pole position para Atari, logran hacer una cosita, un truquito que necesitaban gracias a descubrir un uso muy raro de una instrucción muy rara del 6502, y era la única posibilidad que tenían para lograr, necesitaban dibujar los últimos 2 píxeles de la pista, ¿viste? Cuando se hace chiquita, y necesitaban una cosa muy rápida, cambiar ahí unos registros muy rápidos del chip de video de la Estela para hacer eso. Y esas cosas, digo, dejar un pequeño registro de esas cosas, porque si no se las lleva el viento, ¿no? O sea, y a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende esto de verme de nuevo, haciendo self-modifying code. Gustavo jodía mucho con eso porque él estudió técnica de programación más vieja en Assembler y era súper cómodo. O sea, todo era self-modifying code. Y seguimos teniendo self-modifying code, y es una técnica interesante, y sobre todo cuando uno ahora desde el punto de vista de InfoSec, ¿no? Todo desde el punto de vista de InfoSec cobra como una dimensión muy interesante. Y está bueno traer esas cosas. Me parece que hay que darle más pelota a eso porque, bueno, y también como charlamos con Gustavo, el universo de la computación, de estudiar en 1980, es exponencialmente más chico que el universo de la computación ahora, ¿no? O sea, piensen en la gente que tiene que estudiar las técnicas de programación de la computación en el 2021. Pobre gente. O sea, digo, ahí ya estás chalado. Pero acá, bueno, sí, había 10.000 jueguitos para la Vector. Bueno, qué sé yo, son 10.000. Ahora hay 10.000 millones de programas para PC, para Linux, ¿no? O sea, es imposible. Hay mucha más información, ¿no? Y muchas más herramientas también. Sí, pero yo estoy pensando en el 2080. ¿Qué va a pasar en el 2080? ¿Cómo la gente va a estudiar? ¿Va a ser posible estudiar los programas que nosotros hacíamos en el 2021? Y va a estar duro encontrar esas agujas en el pajar.
van a quedar perdidas, se van a perder, definitivamente. O sea, la Tierra nos va a tragar. Uy, qué feo. De muchas formas. Pero, no sé, qué sé yo, me parece que está Pero bueno. este video, esto vale oro, que no le pase nada a esta grabación. Ha estado impresionante. YouTube, no sé. Bueno. Bueno, habría que, digo, si quieren, si tienen preguntas o algo por el estilo, quería probar otras cosas, pero bueno, no tengo tiempo. Pero me divertí muchísimo. Y sobre todo, para mí lo más interesante fue cómo la cabeza mía se había olvidado algunas cosas y había desaprendido otras. Me resultó absolutamente fuerte que, o sea, yo necesitaba decrementar un contador y saltar por no cero. Y la única forma, entonces yo hacía decbc y JRNZ loop. No andaba eso. Claro, porque en realidad no. Si vos decrementabas, los únicos que modificaban los flags eran cuando decrementabas de un registro. ¡Qué porquería! O sea, la irregularidad de la ISA es una porquería. O sea, muy irregular, tremendamente irregular. Y eso yo me había olvidado, totalmente. A mí no. Digo, no. Yo de eso me acordaba. Pero hice muchos loops, lo que pasa. Y me acordaba. Me había olvidado completamente de esas cosas. Sí, me sorprende mucho la irregularidad de la ISA y me sorprendió mucho la poca cero tendencia al self-modifying code que ya tenía en aquel entonces, ¿no? O sea, para mí no existía. Y entonces cuando veo el programa del changuito este que efectivamente guardaba la stack en el mismo LDSP, 000, yo le puse 0CACA, y dije, claro, no sé, bueno, probablemente es eso, faltaba formación. ¿Sí? ¿Quién le contó al de high-low lo de push, por ejemplo? Roberto. Esa es la pregunta. Como ¿de dónde lo sacó, no? Claro, ¿de dónde lo sacaste? Sí. A ver, nosotros necesitábamos, vos fíjate, nosotros necesitábamos que alguien nos dijera push BC a la pantalla, y ya estaba. Pero nadie nos dijo nunca eso. ¿Qué sé yo? No sé. Probablemente, digo, yo tengo un par de ejemplos que hubiera podido hacer las cosas mucho mejor. Nadie me lo dijo. Bueno, muestra las limitaciones de uno también, ¿no? Sí, yo después mirando unos códigos ahí que tengo de dibujo de sprites, yo me di cuenta, por ejemplo, que claro, yo era muy cuadrado, porque, por ejemplo, yo hice las máscaras para los sprites, y yo lo que hacía es, Raúl me pasaba los dibujos de los macacos, y yo los pintaba de negro nada más. Y después, mediante código, hacía un complemento, y ahí borraba el área de pantalla. Y claro, ahí perdía, era rápido, pero perdía 4 estados por cada byte. Era un disparate. En vez de ya guardarlos complementados, ¿no? Claro, eso sería una precompilación. Claro, exacto. No y le después, pusiste, por ejemplo, este muchacho que estoy estudiando el código que hizo, por ejemplo, yo el sprint lo guardaba secuencial, guardaba el primer byte, segundo byte, después la fila abajo, iba bajando los bytes, ¿no? Y él lo que hace, guarda uno, otro, y después lo guarda para atrás. Entonces, después le queda mucho más rápido para dibujar. Él dibuja para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Tiene unas técnicas impresionantes. Y claro, yo hacía todo lineal, ¿no? Todo lo que para mí era intuitivo, pero a veces lo más rápido no es lo más intuitivo. Es lo más, a veces queda un poco retorcido, pero es la manera de ganar velocidad. ¿Qué juego estabas estudiando? ¿Estás estudiando? No, no es un juego, es una demostración que hizo Raúl me lo pasó, una persona hizo una demostración de cómo dibujar split rápidamente. Hizo unas técnicas fabulosas, está muy bueno el programa. Yo después si quieren lo subo por ahí. Bueno, no lo nombré, pero están Eunucas
no sé cómo es este brasilero que tiene a Bitfrost y Bitfrost 2, ¿lo vieron eso? No, eso no lo conozco. ¿Vieron las engine Bitfrost? Son increíbles. Hace sprite casi full color. O sea, hace sprites donde vos cada 2 líneas tenés un color de Friendly Foam. Como, bueno, explotando al máximo todas estas técnicas, usan muchísimo todos los registros, búscanlo, digo, los juegos, vos veis los juegos que se hacen con esa engine, son increíbles. Esto es un Spectrum, no un MSX, quiere decir, porque tienen definición color casi línea, digamos, liñita de 8 píxeles por liñita de 8 píxeles. Pero bueno, están haciendo Racing the Beam a lo B. A lo B. Digo, y eso también está bueno, ¿no? O sea, bueno, la gente que hace demos ya sabe, ¿no? De cómo se pueden hacer cosas nuevas que antes no se podían hacer. O sea, no había tecnología suficiente, conocimiento suficiente para... Conocimiento, porque la máquina es la misma, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay gente que es Sí, brillante, sí. ¿no? Como ideas, se le ocurren ideas, ¿no? Y se ve que piensan y le dan la vuelta hasta que encuentran la manera de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estuve pensando mucho por qué no se me ocurrió lo del push y no, tampoco me doy cuenta. Está muy bueno cuando uno no se da cuenta que es tonto. Está buenísimo, es la felicidad absoluta. Una pregunta, perdón. Sí. A ver si entendí bien, Nicolás. Vos decís que es poner el stack pointer en pantalla y hacer push BC, digamos. Y eso es mucho más rápido que hacer lo que sea. Desde un LDIR hasta copiar una instrucción, los valores uno por uno. Todo. Eso sería. Es lo más rápido que vas a poder hacer. Sí. De hecho, es lo más rápido en esa arquitectura. Buenísimo, porque no lo tenía el pique. He estado experimentando con rutina, pero ahora igual me voy a rever el Zoom este. Decime, el libro lo que estás mostrando, ¿lo armaste vos o es de un libro que mencionaste? No, lo armé yo a partir de Twitter. Todo el mundo despodriga contra Twitter porque dice que es la red del odio. No, hay un conocimiento técnico alevoso. Alevoso. Estas 3 o 4 personas, pero toneladas. Wow. Toneladas. Wow. Hay que saber la gente correcta, ¿no? Cuesta. Hay gente que tiene pocos seguidores, ¿viste? Todo eso. ¿No? Electron Greg es un capo, así un capo. Uno sabe las cosas que hace con esa máquina de mierda. La Acorn Electron es una porquería. Y bueno, de hecho fue el hundimiento de Acorn, ¿no? Ahí se fue toda la mierda con esa máquina. Pero no, fue a partir de esas cosas. De hecho, del libro ese, el libro que yo tenía código de máquina avanzado para el ZX Spectrum, Sí. que era la traducción española no me acuerdo del editorial, del libro de David Webb, que estaba en inglés. En aquel momento leer en inglés, no sé, para mí era saber inglés. Una persona de mi edad en aquel momento era una rareza, era una persona del High Society, solamente sabía inglés, ¿no? Nadie sabía nada. De hecho, siempre el chiste es que nosotros decíamos el Army Moves. ¿Vamos a jugar al Army Moves? El Army Moves. Se me cagaban de risas. Claro. El Target Renegade. Se me cagaban de risas. Oh, Target, pero por supuesto. Target Renegade. Sí. No, de ningún lado, pero está bueno digo, está bueno lo que está haciendo LE Breaking the Program. Su web es muy buena. Mírenla, porque tiene un sitio un sitio en GitHub para bajar todos los códigos. Ahí choreé, porque ni me acordaba cómo setear la IM2, nada. Y bajé todo de ahí y anda. Y él te dice, sobre todo, cómo interfacear con VS Code, que todo el mundo usa VS Code ahora, no sé por qué, pero bueno, yo uso VI, Sublime. Entonces, bueno, está muy de moda. Nadie sale de su casa sin usar VS Code ahora. Una consulta. Yo me pregunto, a ver, entre que te había TK Zoom y ahora que nada,
armaste esto que es magistral, y me pregunto si tuviera más tiempo, ¿qué hubiera seguido profundizando? ¿Qué es lo que gustaría, digamos, no sé si lo vas a hacer, y qué es lo que, digamos, de todo esto, ¿qué te interesa, hacia dónde continuarías? No, Tuvieras el a tiempo. mí con esta gente me surgió esta la curiosidad, quería probar estas cosas para entender. Así que eso, digo, hacía como un año, una vez escribí un papelito de la listita de las cosas que quería probar, y bueno, finalmente las pude probar. Lo que Ya te das sería... por satisfecho con la Spectrum No, sabiendo estas cosas, ahora me dan ganas de hacer una mini demo. Ahora, Flash Bueno. Party, allá voy. Yo te iba a decir, Nicolás, perdón, interrumpa. La última vez que hablaste, que diste una charla de Zoom, yo me quedé recopado con lo que habías hecho, y yo te pregunté si ibas a volver a hacer algo de Spectrum, y me dijiste como que no, como que de ninguna manera ibas a hacer nada, y yo me quedé con una lástima tremenda. Y mismo cuando, bueno, Antonio posteó que ibas a dar una charla por Zoom, me puse re contento, y ahora que esto que estás mostrando, que son super técnicas de Assembler, ¿cómo está? Yo hace poco, o sea, estoy en pañales, por Dios. Igual de hace mucho leo, o sea, lo único que hago es leer el desensamblado de juegos, siempre me gustó para entender, aunque no supiera nada, aunque no tenía libros de una época, o sea, no tenía libros y no había mucho acceso, en internet tampoco había mucho Spectrum, ahora está repleto. Pero me pone muy contento de que estés en el ruedo de vuelta y que estés mostrando esto. Para mí es magistral, como dice Antonio. Y bueno, y ahora que le decís, la verdad me encantaría o jugar un jueguito hecho por vos, o alguna demo o algo por el estilo. Por favor. Soy un queso jugando, y soy una bestia artística, así que olvídate. Pero lo de la demo me llama mucho la atención, porque son como features, así que es lo máximo que le puedes sacar a una cosa. El otro día, cuando alguien posteó en la hermandad una demo nueva de la Spectrum, yo dije, loco, ¿cómo hacen esto? De un bebé que le salían todo en 3D. ¡Qué locura! Es imposible hacer eso en esa máquina. Imposible. Pero bueno, qué sé yo, seguramente no voy a poder. Pero bueno. No, es divertido. Y lo de programar en Assembler me parece que es súper formativo. Yo hincho muchísimo en mi carrera, porque hay que aprender a entender, a leer Assembler y entender Assembler, porque es muy formativo de cómo anda la computadora, ¿no? Nunca hay que olvidarse que la máquina de Turing se programa en Assembler, y que el Self-Modifying Code es la muestra más perfecta de la arquitectura von Neumann, ¿no? Del programa almacenado. O sea, el programa y los datos están en el mismo lugar y son exactamente los mismos y son intercambiables. Si entendiste eso, entendiste todo. O sea, entendiste lo que es este bicho que es la computadora. Si no, no sé si entendés lo que es una computadora. Manejar un aparato, tal vez programe, pero el código de máquina a mí me parece que es fundamental. Digo, para cualquier, como conocimiento básico para cualquier persona, ¿no? O sea, ¿qué es esa mano ridícula? Habla. Yo sé levantar la mano, para que vean que soy un tipo que sabe dónde está el botón reaction del... Che, bueno, Nico, nada, espectacular. Me quedaba pensando en lo que se hablaba, los tengo que abandonar en breve, porque ya mi día como que arrancó demasiado temprano, estoy acá clavado de las 8 de la mañana mirando la misma pantalla. Pero obviamente que valía la pena y no me lo iba a perder. Me quedaba pensando dos cosas. Primero, estoy contento de haberlos conocido, pero sumarme a las próximas que haya. Revalorizar también la idea de leer código. Cuando uno piensa, viste, decía el compañero acá que está con, no sé tu nombre, pero está con Paola Galati en el... Tacha. De noche se llama Paola. Por eso digo, de noche se transforma. Como ya es la Suárez, digo, cambió de nombre. Bien.
esa idea, ¿no? Porque uno piensa en términos de abstracción, entonces estás aprendiendo, hay un set de instrucciones, vos dotás de sentido esas instrucciones y creás, como decía Roberto también, yo era cuadrado, dice, pero no, porque en la abstracción vos con ese conjunto de instrucciones resolvés el problema. Ahora, lo que estás viendo cuando lees código de esta naturaleza, ya no es una abstracción construida a partir de la definición de la instrucción, sino de la implementación de instrucción. Ahí me parece que hay un campo súper interesante, y eso se aprende leyendo código. Se aprende leyendo código y descubriendo que no entendés qué carajo hicieron ahí. Que es lo que normalmente te pasa cuando desensamblás. Decís, ¿qué es esto? ¿Por qué es ininteligible? Entonces, bueno, es que no va por la definición de la instrucción, va por la implementación de la instrucción. Entonces, ese push no lo vas a entender en la puta vida, creo que se dice académicamente. No lo vas a entender hasta que no te pases, no cambies la cabeza y salgas de la abstracción y vayas a la cosa más concreta, que es cómo opera ese bicho. Bueno, ahí me parece que hay una dimensión tremenda como para aprender y para seguir aprendiendo, aunque hayan pasado 40 años con la misma tecnología. Y estos tipos no estaban en el nivel de la abstracción, no estaban escribiendo el libro del programa en Assembler, el Spectrum, sino que estaban exprimiendo al micro. Me parecen como dos enfoques bien distintos para el mismo asunto. Bueno, nada, quería tirar esto, no tengo ninguna respuesta, eran algunas reflexiones de lo que normalmente a uno le pasa. Leer más código, el código está oculto, hay que desensamblar, y ahí hay una cosa que es una mina de oro, muchas veces. Y por supuesto que vale el esfuerzo, seguro, porque hay un montón para aprender. Suban las ROMs, eso es. Como le decía Tita Merelo, hacete el Papa Nicolau. Nosotros decimos, suban las ROMs. Levanten las ROMs y suban las ROMs. Sí, bueno, gracias Nico, un abrazo a todos, Dale. a todas. Esta gente está totalmente loca, todos están totalmente locos, son increíbles. Sí, por eso encontré un lugar que me resulta familiar. Yo también, yo no los conocía y de repente me sentí como si hubiera estado toda mi vida con ellos. Tengo la tranquilidad, acá hay, a ver, 4 por 12, por lo menos hay 14 personas más que están igual, o están mal en la misma sintonía. Sí, bueno, me despido. Un abrazo grande a todos. Saludos. Gustazo, Gustavo, si no estás en nada, por favor, sumate, porque no te había visto. No, él no usa, hasta hace poco no tiene celular, es imposible de tratar. No tengo todavía. No tiene celular, no tiene Facebook, no tiene nada. Absolutamente nada. En fin. Vive desconectado. Sí. Unplugged. Abrazo. Nos vemos. Muy buena la charla, Nico. Me encantó. Dale, ¿cómo andas? Por favor. Gracias por estar. No, está claro, no es mi tema, es un mundo nuevo para mí, nuevo. Pero como para entender un poco más la comunidad, ¿quién más creó, por ejemplo, esos emuladores tan precisos? Hay miles, ¿no? Hay emuladores para Spectrum. De hecho, los mejores son pagos, ¿no? ¿No es cierto? Spectaculator es pago, ¿no? Sí. Spectaculator es pago. No, es un negocio. Inicialmente, apenas empezó la PC a color, digamos, con por lo menos una VGA, empezaron a aparecer emuladores, porque ya había potencia suficiente y hubo todo un comienzo. Pero ahora el nivel de emulación es delirante, es a nivel, yo no te diría retardo de compuerta, pero están empezando ya casi a hacer eso. Digo, no sé si estás por ahí, Tacha, las cosas que hacen, sobre todo, hay un problema muy grave con la Commodore 64. La Commodore 64 tiene un chip, el chip de audio, que es increíble, es analógico digital. Y la gente que sabe distingue muy claramente un chip emulado de un chip hecho, ¿no, Tacha? Bueno, en el caso del Commodore, yo en realidad no soy muy de emular, emulo
bueno, por ejemplo, ahora que, bueno, que Gus se fue, soy muy de leer mucho código, utilizo el ZX Spin, no sé si conocen el emulador de ZX Spectrum, el No, lo ZX Spin. usaba hace mucho, sí. Tiene un debugger que es tremendísimo, incluso escribo assembler en ese mismo emulador, no escribo en otro lugar, me gusta picar código ahí directamente en ese emulador. Lo que sí, bueno, como dijiste vos, el SID, el Commodore 64, incluso hay una versión, es un integrado, es un emulador hecho nuevo, ¿no? En un integrado, en un encapsulado. No me sale ahora las palabras, perdón, me diste la palabra, Nicolás, y estoy... y no se logra el sonido porque, bueno, es análogo, tiene filtros análogos, el SID, y de todas maneras, uno pone dos computadoras Commodore 64, una al lado de otra, y la misma melodía no se reproduce exactamente igual, por más que sea el mismo modelo de SID, no sé cómo es, pero es fantástico, que uno puede escuchar una melodía y solo en una máquina suena único, y es tremendo. Bueno, me pasa también con el chip de sonido de la Spectrum, con el i38912. O sea, yo me doy cuenta, por más emulador, por más genial que sea la emulación, si el sonido del integrado es el sonido del integrado, y no hay cómo darle. No sé, para mí es... Agarra, Ale, cárgate un emulador de Commodore y empieza a toquetear. Mira las opciones que tiene. Las opciones de toqueteo de emulación. Es infernal la cantidad de detalles que hay. Infernal. Bueno, porque hay una comunidad que lo pide. Claro, claro. El Spectaculator nomás, la cantidad de opciones que tiene es impresionante. Hasta cuando emula las líneas de la TV y hace como hace la nieve del RF y todo. Es impresionante. No, hay mucho. El nivel de detalle al que han llegado es increíble. Me sorprende que puedan... Y está bueno. Vos, llamar a tu mamá por teléfono, es peor todavía. Cada Commodore tenga su propio timbre, su propia calidad. Sí. La gente que sabe, entonces incorporan filtros, digamos, filtros analógicos simulados Claro. en la compu, que llevan mucho poder de cómputo para tratar de más o menos acercarse a cómo funciona. Una locura porque se llevaban al límite las plataformas. Todas se llevaban al límite. La Commodore, no sé, yo me acuerdo que hacía cierto truquito y eso hace un clic. Entonces, a partir de eso, lograban hacer una, ¿cómo se llama? Una especie de DAC, ACD, DAC, de Digital to Analog. O sea, podían pasar sonidos sintetizar. Sonidos, claro. Y bueno, y esas cosas hay que emularlas tal cual, porque si no, no se puede ver en la plataforma emulada. Es también un desafío interesante. Pero hay muchísima gente, y ahora está muy de moda, el coleccionismo. Me gusta de esa época porque es donde realmente podía pensar el problema un millón de veces y darle vueltas hasta que lo resolvía. Quiero decir, la tecnología avanza exponencialmente. Tú no tenés tiempo de ponerte en cada punto a optimizarla y a lograr resolver problemas con la tecnología actual, porque una semana después ya tenés algo mejor y más rápido y tenés que salir corriendo. Pero eso, cuanto más atrás te vas, más soluciones creativas encontrar para cualquier cosa. Pues, son parecidas a las soluciones naturales de la evolución. Mira cómo la evolución encontró este detalle para hacer que la vida funcione. Bueno, tener 5 o 10 años pensando con el mismo hardware, se te ocurre un montón de cosas que ahora no hay. Sí. Bueno, en ese sentido, el mundo de las microcomputadoras es muy parecido en algún sentido al mundo de las consolas, porque son hardware fijo, ¿no? O sea, no podés actualizar, digo, la Play 3 estuvo, ¿cuánto en el mercado? 10, 15, 20 años. Entonces,
las técnicas de programación que aparecieron, siempre leía, yo nunca tuve Play, pero que los primeros juegos de la Play a los últimos juegos de la Play 3 son totalmente distintos, claro, porque sacaron el jugo alevosamente, porque me sorprendieron exprimir la plataforma hasta el último detalle. No pasa eso en PC, porque en PC estás upgradeando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces se pierde esa riqueza que antes uno tenía. Igual que están con el tema, entonces, ¿y cómo ven el futuro con el tema de las FPGA que van de moda? Yo no sé nada. Acá el compañero Alejandro García, él sabe, él es electrónico. Y don Roberto Gudiño también sabe. Pero no, yo no sé nada de FPGA. Yo soy electrónico, pero bien, soy apóstata. No, Woody puede dar una clase. Que no sé si está quien dice llamarse Zulma Nieto es Roberto Gudiño, es un personaje de acá de Córdoba, que él hace sus propias computadoras de cero. Él lo que hace es busca integrados que están tirados, o sea, scrapea de placas viejas con integrados y arma sus propias arquitecturas. Tiene una máquina de 8 bits y ahora también una máquina de 32 bits. Digo, hace todo, ¿no? O sea, todo es todo, la placa de video. Digo, él hace racing de BIM en hardware, digamos. Che, Nico, perdón. Ya que lo mencionas, quería mostrar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿qué? Parece una pantalla de OS en un celular, no entiendo nada. En realidad lo que hice fue sacar una foto a la BIOS con la que estoy trabajando en la PDC. Ah, ya empezaste a trabajar con la BIOS. No, el proyecto que él estaba haciendo es una locura. Digo, después mírenlo, es increíble. Estás invitado a hacer una charla. Roberto, ya estás invitado a la charla. Formalmente, ya esté comprometido. Te paso el... No, es increíble, a mí me encanta lo que hace. Es súper interesante porque piensa todo desde cero. Digo, y llega a buenas soluciones respecto... Bueno, si llegás, aunque sea a fin de septiembre con una charla, no, ya la estamos esperando. ¿Te animás, Roberto? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que sí. Lo mío es muy personalizado, entonces por ahí quizás no me hago entender, nada más. Porque vos, bueno, Ale, tanto como vos, me conocen y saben la forma rara que tengo de trabajar. Soy como medio atecnológico con lo nuevo. Es como que hago mi propio camino. Entonces, pero sí, no hay problema. Incluso yo quería subir un video una vez que terminara la BIOS. Porque ¿en qué consiste lo básico? La BIOS me permite programar lo básico de la PC y después de ahí, a partir de eso, tengo que empezar con el sistema operativo. Pero ese es un tema medio No, contales, digo, contá lo que haces, contá la PS8. Digo, es muy interesante la historia. Hace mucho tiempo que estamos diciendo, bueno, hagamos un Zoom, organicemos un Zoom y bueno, se está auto-organizando en este momento, así que claro, viene como anillo al dedo, Antonio. En realidad quiero hacer varios videos. No es poliés. Dejalo para la charla. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que mi mentor acá sería Nico porque es el que organiza mejor estos eventos. Yo estoy como medio... ya está, o sea, simplemente tenés que poner la cámara y darle, es así. Pero si vos querés organizar la reunión, organizala porque yo no tengo gente, por ejemplo, ¿entendés? O sea, si yo ya está organizada. Antonio te tiene que decir, ahora le paso tu WhatsApp a Antonio. Dale. Y listo, Antonio te dice, el 30 de septiembre a las 8 de la noche presentas vos, y listo. Dale, no hay problema. Y acá va a haber gente seguro. Les quiero tirar un... Perdón, Diego, acá. Hola. No, les quiero tirar una cosa muy, muy cortita, aprovechando que hay tanto talento acá acumulado
en el grupo. Hay una cosa además del estudio de las plataformas, en este caso un poco más antiguas, que nos estamos perdiendo de comentarlo, que sería muy bueno armar un grupo de trabajo sobre, vamos a suponer, por poner un ejemplo, la arquitectura RISC-V, porque tenemos un problema de dependencia tecnológica brutal de este lado del mundo. Nosotros no poseemos licencias y no poseemos tecnología propia. Cuando hablo de este lado del mundo, hablo que casi ningún fabricante en ningún país en el mundo tiene independencia. Entonces creo que aprendiendo un poco, bueno, lo que dicen ustedes, desarrollar un procesador, desarrollar una computadora de cero sería un tema social sumamente importante, como para no estar siempre, o sea, mañana se le antoja a Estados Unidos no bajar micros para acá y no podemos bajarlos, no lo podemos fabricar, no podemos nada. Y no es porque no tengamos el conocimiento. Y nombré la tecnología esta RISC-V porque creo que es lo único que queda open source en hardware que logra un nivel de performance suficientemente bueno como para usar computación, crear algo de computación real usable hoy. Yo sé que no tiene nada que ver con la charla en el sentido de que no es retro, pero creo que es el espíritu que también invadía en los 80 a la gente que no se podía armar la computadora, no la podía comprar, y allá iban los locos en Europa del Este y con lo que podían armaban computadoras y como no tenían placas de prototipo, cableaban. O sea, era una brutalidad. Bueno, No quiero robar más tiempo, pero la quería tirar eso porque es algo que me apasiona y que a veces hay que ponerlo como esto que ustedes hacen y rescatan y todo lo que han aprendido se podría también aplicar para lograr algo que para mí es importante, que sería tener un poco de independencia, de libertad. Ahí yo siempre digo en chiste que la máquina no tiene profesor, es del 70, claro. La primer PC, digamos, entre comillas. Kenbach. Cosas que se han perdido, digamos, de lo que decís tú en esta época, en el 70, la gente se armaba su máquina en su casa. Y hoy en día, ¿qué pasó? Se ha perdido. Pero perdemos lo importante, como todo el mundo quiere un Core i9 o un Ryzen 7000, perdemos a veces de vista lo importante que es poder nosotros tener nuestros propios desarrollos. Así sea para aprender, pero es sumamente importante. O sea, lo veo algo, un tema estratégico fundamental para las naciones, inclusive. Y ahora sí, me muteo, Diego, no jorobo más. Yo siempre digo que cuando se venga la guerra termonuclear, y yo vea allá al fondo el hongo atómico, yo voy a agarrar la bici y me voy a ir a la casa de Roberto Gudiño, porque él es el único que tiene conocimiento para hacer una computadora de cero. O sea, todos ustedes se van a morir porque no van a poder computar nada, y yo sí voy a poder computar porque voy a estar en la casa de Roberto. Sí. Esperá, ¿y con qué la alimentás? ¿De dónde sacás electricidad? No sé, le ponemos pedalear conejo, qué sé yo. A manivela, tacha, dale, con dínamo, no sea vago. A bicicleta. A radiación sobrante. Eso, a radiación. Yo sé dónde vive. Ustedes no, ustedes están en desventaja, en clara desventaja. Yo uso estas computadoras viejas, listo. Puede ser. Todavía van a andar, capaz. Ya vas a venir a buscar en 40. Sí, bueno, creo que ya es hora de cortar. Excelente. Y perdón, bueno, ya esta es la primera charla y ya vale la pena todo. Y la vida vale la pena. No, gracias por el espacio, porque siempre uno necesita excusas para hacer estas cosas. Hace un año que quería hacer esto, así que mil gracias. Al contrario, Nico, muy buen material. Muy buen material. Si Woody me levanta los pulgares, no, sí. Feliz.
Reconozco que soy ajeno a esta parte porque es como que yo me crié en una generación posterior. Pero, no sé si posterior. Me crié con una Sí, el compu PC. más moderna. Yo arranqué con un XT y de ahí Claro. para adelante. Por eso, pero increíble la cantidad de ingredientes que mencionaste, que obviamente está muy, muy, muy buena. La verdad. Alimenta muchísimo el espíritu tecnológico retro. Así que Vamos gracias, todavía, Nico. por Sí, favor. obvio. Yo te Bueno. sigo. Yo también, nos vamos juntos. Voy a hacer el compu y yo lo programo. Bueno, Acuérdate que Nicolás, siempre si algún día vas a dar charlas, si vas a empezar a dar clases en internet, Claro. No sé, Se escucha escucha muy mal. cortado, Antonio, muy cortado. se cortó. Sí. Me parecía, si has dado clases también por internet, bueno, me imagino ahora ocasión. Sí, hace 2 años que estoy dando clases por Meet, sí. Podrido. No, bueno, cuando empiecen a agarrar extranjeros, ahí ya. Bueno, Dale. Sí, creo que dejamos por acá. Muchas gracias. Dale. Sí, muy bueno. Dale. Muchas gracias, Nicolás. Estuvo muy bueno. Adiós, gracias. Gracias. Bueno, Nico. Muchas gracias. Gracias, que anden bien, gente. Muy lindo. Vamos verlos. arriba. Hasta luego. Chao, chao. Dale, chao, chao. Saludos a todos, muy bueno. Gracias.